Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Sabe que el texto bíblico aquí habla de un real sacerdocio? Yo le quiero a usted, ahora, quiero hablar de su identidad. Quiero hablarle un poquitito de espiritualmente qué representa usted, más allá de lo que dice su DNI, sino qué representa usted en lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, cuidado, no se vayan a creer mucho, son muchos, pero mantengamos el perfil humilde, porque sigue diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y está hablando de otro sacerdocio. Mire, yo le quiero compartir algo. Nosotros no pertenecemos al sacerdocio levítico, al judío. Los judíos eran 12 tribus, de la cual una estaba dedicada y consagrada exclusivamente en el servicio del templo. No podían trabajar ellos, no podían sembrar. Y las otras 11 tribus les llevaban el 10% de sus ganancias, los diezmos, porque así lo había establecido Dios. Nuestro sacerdocio es diferente. Dice el libro de Hebreos capítulo 7, que viene bajo otro orden, bajo el orden de Melquisedec. Melquisedec es un rey de justicia, el rey de Salem, que menciona el libro de Génesis, donde Abraham fue y le entregó sus diezmos a este rey. La mayoría de los eruditos coinciden que ese rey de Salem, Melquisedec, era el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que su sacerdocio es superior y es perpetuo. Si es perpetuo, significa que no cambia, que no varía. Inclusive hace la diferencia que en el otro sacerdocio, en el Levítico, los sacerdotes se morían. Pero en este sacerdocio no. Este es un sacerdocio que viene con un perfil diferente. Entonces, ¿por qué te explico un poquito esto? Porque te quiero explicar algo que tiene que ver con tu identidad y con la mía. La Biblia de repente nos llama a nosotros como reyes y sacerdotes. Es más, el sacerdote levita no podía participar de la política, no podía ser rey, no podía ser levita y rey. Es imposible, tenían que ser de otra tribu para ser rey. En cambio, en este sacerdocio, en el sacerdocio de Melquisedec, la Biblia nos habla a nosotros como reyes y sacerdotes. En un futuro, cuando Cristo restaure todo este lugar, cuando sea transformada la tierra, este planeta va a ser dividido por sectores, imagino yo, como hasta ahora hay municipios, países, no sé cómo será. Pero sí sé que Dios va a establecer reyes, es decir, habla de liderazgo, y sacerdotes, entre los cuales vamos a estar participando como real sacerdocio de Cristo, real, genuino, auténtico, venido de la realeza que fue comprada a través de la cruz para cada uno de nosotros. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? Algunos se pueden mirar al espejo y decir: pero yo soy medio cachivache. Quizás ante los ojos humanos, quizás ante los ojos de los que te desprecian, quizás ante los ojos de aquellos que no pueden percibir lo que pasa en el espíritu. Pero ante los ojos de Dios nos dio un título importante, una condición diferente que nos eleva por encima de cualquier tipo de sociedad conocida, de cualquier grupo étnico, de cualquier tipo de personas prominentes o eminentes de la tierra, sino que nos pone en una condición diferente. Tranquilamente podés en este momento estar sentado al lado de alguien que en el futuro va a ser un peso pesado acá en la tierra, ¿eh? Una persona muy importante,
con marcas de eternidad, con un historial, con unas crónicas de que ha pasado por una vida en un estuche como este, porque para aquel entonces vamos a tener cuerpos glorificados. Es decir, estoy hablando un poquito de lo que va a ser en el futuro, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Vivimos una historia, nacimos en un año, morimos en otro, y pasamos por esta tierra y tomamos una decisión importantísima. Hemos aceptado a Jesús y hemos heredado lo que Él ha adquirido. Hemos heredado las promesas de Abraham. Y somos parte de ese sacerdocio. Y Él es nuestro sumo sacerdote, con S mayúscula, hablando de Jesús. Ahora, ¿qué implica este título para vos y para mí? ¿De qué nos habla esto a nosotros? Nos habla de ciertos tipos de privilegios, pero también cierto tipo de responsabilidades. ¿Cuántos me están siguiendo con la palabra? ¿Cuáles responsabilidades, pastor? En primer lugar, la Biblia menciona en Éxodo 28:41, dice que el sacerdote tiene que tener 3 condiciones. Tiene que ser un ungido, un consagrado y un santificado. Es decir, no cualquiera tiene esas 3 condiciones. Ungido, para eso hay que estar con Él. La unción viene de parte de Él. Consagrado, para eso hay que tomar decisiones. Y santificado tiene que ver con la palabra. Uno tiene que estar siendo influenciado con la palabra para que el Señor nos vaya santificando. Ahora, uno se pregunta, está bien, pero ya no pertenecemos al sacerdocio levítico. No somos sacerdotes católicos. Somos sacerdotes cristianos. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro protagonismo como sacerdotes? Y la Biblia nos deja en claro acá que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la función nuestra es la de reconciliar. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, que vos y yo, que nosotros, ustedes a pesar de ser excelentes músicos, talentosos, increíbles y más, tenemos todos el mismo ministerio, el ministerio de la reconciliación, es decir, reconciliar al hombre con Dios. Hay un solo mediador para reanudar, para restablecer la relación con Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo 2:5. Pero hay reconciliadores. Hay gente que media en esa relación para con Cristo. Hay gente que interviene en esa relación. Son los que tienen el ministerio de la reconciliación. Son los que hablan con Dios y piden misericordia para el hombre. Y hablan con el hombre y les invita a que acepten el señorío de Dios. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es mi rol como sacerdote? Justamente ese. Dice 2:7 de Malaquías, dice que de la boca del sacerdote saldrá el buen consejo. Esa es la función del sacerdote. Pero cuidado, yo no me voy a extender con la palabra, pero te quiero hablar puntualmente del 4.º requisito. ¿Viste que te dije? Tiene que ser un ungido, un consagrado y un santificado. Pero hay un 4.º requisito que está en todo el contexto bíblico, que tiene que ver con el corazón. El sacerdote necesita tener un nexo, una conexión con Dios. Dios tiene que sentir a través mío. No puedo yo sentir de una manera y Dios de otra en lo que tiene que ver con la relación de mi ministerio, de mi función. Tiene que haber una conexión directa, algo que gobierna y supera cualquier tipo de intencionalidad humana. Tenemos que ser tomados, influenciados por el Espíritu Santo para que nos ponga hasta el sentir que Él tiene. Ese es el 4.º requisito. Nos encontramos en un sacerdote llamado Elí. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Escuche esto. Escuche lo que le voy a decir. Este hombre fue el que formó a Samuel. ¿Cuántos me están siguiendo con la palabra? Dígame amén.
sígame con la palabra, porque estoy hablando de tu identidad en Cristo. Este hombre lo formó a Samuel. Mirá qué capacidad que tenía Elí como ministro. Sin embargo, sus hijos no eran disciplinados bajo la gracia de Dios. Los hijos de Elí avergonzaban a su padre, fornicaban en la puerta del templo y se servían de las cosas sagradas. Es decir, jugaban con las cosas de Dios y no tenían ningún temor de Dios en su pecado. Y Dios se molesta con Elí, con el sacerdote, y le dice: no corregiste a tus hijos. Fuiste más bueno que yo. Tu corazón no estaba en sintonía con el mío. Es más, la Biblia dice que le dijo al sacerdote Elí: ni siquiera los estorbaste. Ellos tuvieron toda la libertad para hacer lo que se les pegó la regalada gana con las cosas sacras, sagradas del Señor. Y Dios le habla en ese versículo 35 del capítulo 2 de Primera de Samuel y le dice: me voy a conseguir un sacerdote que sienta como mi alma siente. ¡Wow! Lo desechó. Un siervo muy talentoso, un siervo muy preparado, un siervo de Dios súper capacitado, pero que de repente Dios le dice: hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. No podés ser más bueno que yo. Y lo reemplazó. Y nos encontramos así con otros malos ejemplos de sacerdocios en la Biblia. Nos encontramos con un hombre como Jonás, que Dios le pone una misión de ir a predicar para ganar 120,000 personas, y él, en su corazón, totalmente fuera de sintonía con el Señor, no quería ir a ese lugar. Dios lo mandó para un lado, él se fue para el otro. Era tal su frustración, Jonás necesitaba sanidad interior. Era tal su decepción, era tal su estado de amargura, que sus sentimientos eran suicidas. A tal punto que cuando Dios lo manda a un lado y se va para otro, eso es una actitud suicida. Cuando en medio de una tormenta, donde un barco se mueve en alta mar, y es desesperante eso, es desesperante, yo he estado, y es desesperante. Él estaba durmiendo en la planta baja, en el sótano del barco. Iba a ser el primero que se iba a ahogar, pero mirá qué preocupado que estaba, que dormía. Hasta el punto que baja el capitán en un momento a decirle: ¿qué haces, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Claro, él se estaba yendo por un lado contrario, y Dios se encarga de hacer que las cosas no salgan bien hasta que se cumpla el propósito que Él tiene. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? Sale para afuera y en lugar de ponerse a orar, le dice: muchachos, no oren más, no clamen más a sus dioses, no clamen más. El problema soy yo. Dios está enojado conmigo. Por eso pasa esto. ¿Y cuál es la solución? Tírenme a mí al agua y solucionan el problema. Mira qué ganas de vivir que tenía. Esto no lo pensaron mucho, lo agarraron, me imagino que de los hombros y de los pies, ¡pum!, al agua. Y se hizo la bonanza. El problema siguió abajo. Fue y lo tragó un pez. Y recién allí adentro del pez, este sacerdote dice: está bien, Señor, voy a cumplir lo que prometí. Cumpliré mi voto. ¿A dónde hay que ir? Voy. Está bien. Recién allí. Y uno puede también entender acá cómo uno va descendiendo espiritualmente cuando se sale fuera de la voluntad de Dios. Cuidado, sacerdotes de Dios, porque no es de golpe me resbalé y me caí. No. Ya hay síntomas que se van sintiendo. Entendamos esto. Jonás descendió primero a Jope, después descendió al barco, después al fondo del barco, después al fondo del mar, después al fondo del pez. Recién allí entró en razón.
fue y predicó, pero aún después de predicar, ¿sabe que cualquier persona, cualquier evangelista se pone contento cuando gana almas? Este se amargó tanto. Y Dios le dice, ¿por qué te enojas tanto, Jonás? Y Jonás le dice al Señor, me enojo hasta la muerte. ¿Sabes qué quiso decirle? Prefería haberme muerto antes que estos se salven. Esa sintonía de corazón no es la de un sacerdote de Dios. Le voy a decir algo, atención con esto, porque a veces pasa que uno guarda rencores, hay gente que hiere, que lastima, que estafa, hay gente que marca a veces nuestras vidas con sus actitudes, y a veces no es tan fácil perdonar como la Biblia nos manda. Pero uno en la luz de la palabra de Dios se siente presionado, se siente acorralado por Dios. La misma palabra actúa como una espada que te quiere atravesar. Y uno dice, ¿y cómo terminó Jonás? Y no se sabe. Yo escuché personas decir que Jonás murió y se fue al cielo. La Biblia no lo dice eso. Otro escuché decir que se fue al infierno. Tampoco lo dice. Y un día le pregunté al Señor, yo que venía con un corazón muy lastimado del mundo y que pretendía ser un sacerdote, un siervo de Dios, un ministro, y que tenía cositas para tratar en mi alma por el abandono de mi padre, por el maltrato que mi padrastro le dio a mi madre y por otras cosas muy feas que me pasaron, muy feas. Tenía algunas cositas allí que yo no sabía que ni siquiera las tenía. Y le pregunté a Dios, ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué fue? ¿En qué terminó lo de Jonás? Y Dios me dice, Jonás quedó inconcluso en la Escritura. Para que cada uno decida qué es lo que va a hacer con el Jonás que tiene en su propio corazón. Y Dios me desafiaba a decir, ¿qué vas a hacer con el Jonás que está dentro tuyo? No hay que ser muy inteligente para uno reflexionar y decir, Señor, yo necesito un cambio. Hay cosas que no estoy en sintonía contigo. Hay cosas que no reflejo de tu amor, de tu paciencia. Hay cosas que cuestan, Señor, bendecir a los que nos maldicen. Hay cosas que cuestan, Señor, cuando hay que poner otra mejilla. Y yo necesito estar en sintonía contigo, porque yo no soy cualquier cachivache que está en esta tierra. Yo soy un sacerdote o una sacerdotisa de Cristo. ¿Qué represento? Soy una institución en esta tierra con un gran desafío, un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. ¿Cuántos entienden la palabra hasta allí? Ahora, para no extenderme, un sacerdocio implica que tiene relación con Dios. Y un corazón sacerdotal puede cambiar el destino de las personas, créanme. Lo puede hacer. Amós capítulo 5, versículo 7 o 7:5. Estoy reemplazando el predicador de hoy, por eso no vine preparado. Pero Amós oró a Dios cuando Dios le dijo, voy a enviar un juicio y voy a raer a Israel de la tierra. Y raer es como raspar de la tierra. Y Dios le dice así, y Amós clama y dice, no, Señor, ten misericordia. Y yo no sé qué palabras usó, porque no están muy extendidas en la Biblia. No sé qué palabras usó este sacerdote Amós, este profeta, que convenció el corazón de Dios y se detuvo de derramar un juicio sobre sus hijos. Entonces se detuvo. El mismo profeta Jeremías le decía, no, Señor, ten misericordia, ¿qué va a hacer del gusano de Jacob? Y también Dios frenaba su mano, detenía su mano. Es ese corazón, esa sintonía que el ser humano puede tener con Dios cuando se consagra
cuando vive bajo la unción, cuando se santifica con la palabra, es automático, es como que Dios te contagia. Dios te influencia, Dios te pone de lo que Él tiene y te lo pone en tu interior. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? Es el ministerio de la reconciliación. Como Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, tu pueblo se corrompió, se hicieron un becerro de oro, los voy a consumir a todos. Y Moisés estaba en el monte con Dios. Josué estaba en el pie del monte. Él estaba a salvo y cuando se acercó y miró que habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando y se olvidaron de todo lo que hizo Dios y del mar rojo que se abrió y de las plagas, se olvidaron de lo que Dios tiene programado con ellos y se volvieron a su vómito. Lo vemos que Moisés pudo haberse dado vuelta y haberle dicho, sí, Señor, tenés razón. Desagradecidos, qué malo, Señor, que no quede nadie. Consumilos en el nombre de Jehová, por la rectitud del Evangelio. ¿Conoce ese tipo de religiosos? Sin embargo, Moisés se da vuelta y dice, Señor, ten misericordia, ten piedad, intercede delante de Dios. Hasta le llega a decir a Dios, por amor de tu nombre, es decir, para que no digan que lo sacaste en un lado y lo mataste en otro, para que se hable bien de vos. No, Señor. Pero cuando bajó, no bajó con el espíritu del sacerdote Elí, diciéndole, muchachos, pórtense bien, hagan bien las cosas del Señor, porque el Señor se enoja. No, el pastor bajó con cara de perro, bajó malhumorado y se plantó firme. Y le dijo, los que quieran ser del Señor, de la raya para este lado. Los que se quieran apartar están en libertad de irse, de la raya para aquel lado. Algunos encima que te fuiste 40 días y venís, qué carácter, hermano, menos mal que estuviste con Dios. No. Nadie se enteró de que él lloró delante de Dios ahí arriba. Pero el que tiene sentimiento con el Señor conectado es recto. Lo que es de Dios y lo que no. Se toman decisiones firmes, duras, pero son decisiones que hay que tomar. Aún a veces con uno mismo. Y no hablo con esto de provocar suicidios espirituales o ministeriales. No. Estoy hablando de decir, hasta acá llegaste, Hugo. Esto, de ahora en adelante, no te lo permita más, hermano. No te lo permitas más. ¿Sabes por qué? Porque Él murió en la cruz por vos. Tenés un poquito de gratitud para con Él, Huguito, ¿eh? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Sabes qué pasa, Hugo? Vos no te podés dar ese lujo porque vos sos un sacerdote del Dios Altísimo. Eso que lo hagan los mundanos, los inconversos, los sinvergüenzas, los hipócritas, esto no es para vos. A ti no te está permitido, varón. A ti no te está permitido, varona de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos reciben la palabra? El último ejemplo, para cerrar, el reconciliador entre Dios y los hombres. En la tierra los hombres, en el cielo Dios. Y entre el cielo y la tierra, alguien con los brazos extendidos diciendo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. ¿Se imagina una oración que diga, mirá, Señor, a muchos de esos yo los sané, a otros los liberté de los demonios, los bendije, y mirá lo que me están haciendo? No. Mirá qué calidad de ser humano. Porque era humano hasta ahí. Padre, perdónalos. Hasta que dijo, consumado es. Por excelencia, sacerdocio por excelencia. Y el Señor dice, atención, en los tiempos difíciles como los que estamos viviendo en el mundo, Joel capítulo 2, versículo 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. ¿Cuántos sacerdotes ministros de Jehová hay acá? A ver, levante su mano, levante su mano. ¿Es mucha responsabilidad? El Señor te dice así, una cosa es orar, otra cosa es clamar. En el clamor hasta llanto viene.
hasta llanto. A veces se te hace un nudo en la garganta en el clamor. Entre la entrada y el altar. En la entrada está la gente. En el altar está Dios. Y los sacerdotes estamos en el medio. Los sacerdotes cumplimos esa función. Que le decimos, Dios, tened misericordia. Y nos acercamos a la gente y le decimos, he aquí, Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes, el hombre le traía el cordero al sacerdote. El sacerdote lo agarraba, el cordero, lo sacrificaba y se lo entregaba a Dios. Ahora Dios nos entrega el cordero a nosotros. Y nosotros le entregamos el cordero al hombre. Y le decimos, aquí hombre, mujer, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entre la entrada y el altar lloren. Entre la gente y Dios lloren. Los sacerdotes ministros de Jehová. Una cosa es, Padre, yo te pido que tomes allí bajo tu control lo que está pasando con la familia fulano de tal. Señor, uno de ellos está con problemas, está internado, sigue así. Y otra cosa es, Dios, ten misericordia, Dios. Tú eres el único que puede en contra de todo lo que está pasando, Señor. Te sale de adentro. Hay diferencia. Hay diferencia. Vos dirás, es lo mismo. No, no es lo mismo, es más intenso. Dios quiere que te involucres con el corazón, no con lo metódico. Yo cuando me estoy dando cuenta que estoy orando como un sacerdote de estos así, sí, Padre, mirá, porque se suben las peticiones de intercesión, digo, Padre, toca esta petición, toca... No quiero orar así. No. Me despejo, comienzo a caminar y comienzo a hablar y decir, Señor, yo le quiero poner corazón a lo que estoy hablando, a lo que estoy diciendo, porque mi carne se distrae. Yo quiero estar en sintonía contigo, Señor. No sé qué vas a hacer con esta persona, pero tienes poder para levantar a esta persona. ¿Cuánto me entienden hasta ahí? Entonces, el cuarto requisito es una búsqueda constante. Yo después de casi 40 años de evangelio todavía le tengo que pedir al Señor, ayúdame Dios, ayúdame a estar en sintonía contigo. Ayúdame, Señor, a poner mi corazón alineado con el tuyo. Ayúdame, Señor, a que no me gane el desgano, la fiaca, las adversidades, el estado anímico. Ayúdame, Dios. ¿Cuánto me entienden hasta ahí? Cierra tus ojos un poquito. Cierra tus ojos un poquito y te invito a que puedas hacer una autoevaluación de tu propio sacerdocio. Una autoevaluación de tu propio corazón para con Dios. Hace una especie de parangón, de comparación. Compárate con Jonás cuando te enojas con alguien. Compárate con Elí, sacerdote Elí, cuando sos muy bueno, más bueno que Dios, muy permisivo, bueno, pobre. Compárate con Moisés, para que uno pueda decir, con razón lo elegiste a Moisés, Señor. Te ponía tantas excusas, que no quería, pero vos sabías que en él había algo que tú necesitabas. Compárate con Jeremías, el profeta llorón. Compárate con Amós, que pudo cambiar la decisión de Dios de derramar un juicio. Más de uno de nosotros estamos en pie y Dios tuvo misericordia. ¿Sabes por qué? Porque alguien clamó por nosotros.
Alguien se presentó entre la entrada y el altar para pedir por tu vida y por la mía. Alguien derramó alguna lágrima para decir: Señor, guárdalo, bendícelo. Señor, que su pie no dé al resbaladero, que se cumpla el Salmo 121 sobre su vida, Señor. Señor, líbralo de esa juventud inmadura, arrebatada para tomar decisiones. Alguien se puso en la brecha. Allí en 22:30, creo que es de Ezequiel, donde hace una pregunta a Dios y dice: ¿habrá varón que se ponga en la brecha entre los hombres y yo, para que yo no los destruya? ¿Habrá alguien que asuma el ministerio de la reconciliación? ¿Habrá alguien que se pare entre la entrada y el altar? Señor, sabemos que nos estás hablando. Sabemos que tu Espíritu está aquí, Señor, marcando nuestro corazón, hablándonos directamente. Te quiero decir algo, con tus ojos cerrados, por favor. Te quiero decir de que Dios te envía esta palabra hoy porque tiene planes puntuales contigo. Quien esté recibiendo esta palabra no es casualidad, es un propósito con destino de gloria que Dios tiene para contigo. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Queda tu momento en su presencia.